Lo que yo siento es que, en particular, por ejemplo, esto creo que es común igual a una coyuntura política que se está dando en en casi todo el mundo. Pienso en la desazón que generó la toma del Capitolio del año pasado en Estados Unidos. Bueno, ahora ni hablar la crisis del Reino Unido. O, por ejemplo, el triunfo de una fuerza de izquierda con Gustavo Petro a la cabeza en Colombia. Está claro que el mundo que se abrió en 2020 es un mundo mucho más volátil, mucho más inestable, pero que además impide establecer diagnósticos precisos y mucho menos establecer recetas para solucionar los problemas acuciantes que está atravesando nuestra sociedad. Y que esto puede verse tanto en las fuerzas opositoras como en los oficialismos. Pero en el caso de los oficialismos, la incapacidad de entender lo que ocurre o de actuar apropiadamente con respecto a la coyuntura política se traduce en un marco de ingobernabilidad. Sí. E ineficiencia, por supuesto. Y creo que en este marco de volatilidad económica, de inflación, de nuevos conflictos armados que transforman la coyuntura, sanciones, bloqueos, una situación de trauma pospandémico y recambio, no solo social, sino cultural, esto no podría más que dejarnos inmersos en la absoluta incertidumbre. Pero además una incertidumbre que siento yo se convierte en una combinación de desazón y apatía. Totalmente. Totalmente. Me ha pasado. De hecho, es muy difícil de explicarlo. Creo que, de hecho, el surgimiento en Argentina, por lo menos de las nuevas derechas, se dio más que nada, creo, durante los últimos 2 años, en gran parte por la apatía o el descreimiento que tenía la gente de los modelos representativos que tenemos hoy. Por lo menos de los partidos mayoritarios. Obviamente que entramos en la discusión, gente en la pandemia se embanderó con un montón de cosas, pero no creo que solamente vamos a ver una turba de votantes del Frente de Todos desencantados con el Frente de Todos y siendo autocríticos y diciendo no, la verdad que el contexto actual es una poronga, hay que salir a hacer un mea culpa, lo que sea. Pero no sé si realmente la oposición tiene la seguridad de que puede hacer las cosas mejor. Y eso es lo que me llama la atención. Es como que la gente entró en una especie de inercia de esto se va a ir a la concha de su madre y no hay nada que hacer. Porque principalmente nada me mueve porque nada me sorprende. Caes en esa de... Uy, ¿y qué? ¿Viste el meme ese de Alberto que está así? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó ahora? La puta madre. Creo que la gente está con esa un poco. Pero en general creo que está con esa. Y no solo acá. A mí siempre me pasa, a veces cuando discuto estas cosas, por ejemplo, me pasa mucho cuando discuto con mi papá, particularmente. Que a veces putea con las cuestiones internas nacionales. Y yo le digo, pero... principalmente, y es un poco lo que vos estás diciendo con el tema de la apatía. Decirle, che, pa, te estás haciendo demasiada mala sangre, pero creo que estás enfocando mal el problema. Esto pasa acá, pasa en cómo se cuestiona la legitimidad de Alberto, que hace cuánto, creo que es desde el sábado que están con renunció Alberto y renunció Boris Johnson. Y nadie hablaba de que Boris Johnson, la posibilidad de que Boris Johnson iba a... Y de hecho vi un clip que hablaba sobre... ¿Cuándo fue la cumbre del G7? Fue la semana pasada que La semana pasada. habló Alberto. De hecho. Y dijo, había una chicana de Boris Johnson a Putin, que dijo algo así como, habría que sacarse la remera, no sé qué, porque viste que Putin tiene un par de fotos que está ahí todo haciendo deporte, no sé qué, y le tiró una chicana a Putin, y Putin le contestó con otra cosa, dijo, bueno, es importante, la verdad que sería un coso grotesco y no sé qué, pero... y Putin terminó renunciando, y creo que es algo que también se... ¿No será Boris Johnson? Putin no renunció, no.
renunció Boris Johnson. Pero Boris Johnson termina renunciando y creo que es algo incluso que alcanza a Estados Unidos porque Biden tiene una crisis de representación en Estados Unidos. No es que digamos, jaja, o por lo menos, visto en retrospectiva, el consenso que existía, por lo menos durante la presidencia de Obama, podemos decirlo, ya Trump fue algo bastante volátil, porque él era volátil, pero en el contexto de un mundo bastante estable. Si bien estaba surgiendo, por ejemplo, se empezó a gestar mucho el tema del poderío de China en el mundo durante la época de Trump, que incluso creo que se lo trajo más a primer plano porque Trump estaba obsesionado con eso y discutir China porque China está creciendo y etcétera, mientras que otros tal vez no le daban pelota. Pero ahora, siendo Biden un presidente demócrata, mucho más afín al establishment estadounidense, incluso para él termina siendo como un poco conflictivo, y no solo en sus alianzas políticas, sino hasta en su figura, que lo representan como un viejo que está cagá. Sí. Y realmente yo no, o sea, me gustaría creer que es una especie de estrategia política de querer hacer presentar a Estados Unidos como el viejo este está cagá, y por alguna razón eso haga que le quiten el ojo a Estados Unidos de las cosas que hace. Pero si es un viejo que está cagá, boludo, ¿qué resta para el resto del mundo? Yo no tengo registro de otro presidente estadounidense que haya sido medido con esa vara. La de viejo decrépito que ya no está en condiciones de gobernar. Y esto que vos señalabas, no quiero ponerme contrafáctico, pero la derrota electoral de Trump se explica en gran parte por el contexto extraordinario del 2020. Para mí. Sí, sí. Y el hecho de que de repente la Corte Suprema falle, como hizo, ¿no? Ahora, volviendo al marco de ilegalidad del aborto, por ejemplo, en Estados Unidos, y que el mismo presidente diga, no, bueno, es increíble que la Corte haya tenido este fallo y haya declarado la inconstitucionalidad, si no me equivoco. Sí. Porque ellos tienen un sistema de absoluta jurisprudencia. Sí, la jurisprudencia hecho sistema legal. A mí lo que me generó fue un enorme paralelismo con la figura de Alberto Fernández y su conflicto con la Corte Suprema de Justicia. Es que sí, realmente sí. No puedo, yo la verdad que... Pero no, obviamente que maximizando algunos problemas, ¿no? Obvio, pero otro país, creo que es similar, creo que es muy circunstancias. similar la figura, moderándola. Obviamente yo no creo que Macri haya representado lo que representó Donald Trump. Lo ha hecho a su forma, a su modo, pero... No, en lo más mínimo. Ni en lo más mínimo. Pero creo que el posicionamiento o por lo menos como se interpreta, no tanto a Alberto en sus capas, porque bueno, a ver, dentro de todo... sí, creo que a fin de cuentas terminamos debatiendo una cuestión de ejercicio del poder por parte de los dos. Es como son personas que están en su puesto y no son capaces de ejercer ese poder. Por alguna razón, en Estados Unidos... que sea lo mismo. No digo que lo mismo, pero por alguna razón estamos viendo, creo que, a dos presidentes cuya legitimidad está profundamente cuestionada, no por su legitimidad institucional, sino como legitimidad de personas en una posición privilegiada, en una red de poder que le permite ejercerlo. Realmente no hay nada distinto, creo, en gran parte, en el contexto jurídico, legal, no sé cómo podríamos decirlo de esa forma, de Alberto Fernández con Macri o con otros, en reglas generales, o con Cristina incluso, pero no existe ese consenso para que pueda hacer absolutamente nada. Y en esa posición de, como vos decís, ante la Corte, que teóricamente podemos hablar de que sí, los poderes están hechos para que se separen, ¿no? Que sean independientes el uno del otro. Lo cual es un relato. Lo cual es un relato, nunca obviamente. se aplica. Obviamente. Pero sí, la verdad que sí. Creo que es una posición muy similar. Porque Estados Unidos ya, de hecho, que está nombrando el tema de Trump durante el contexto de 2020, el tipo no tiene capacidad de hacer nada.
Y el tipo estaba ahí y solo estaba ahí. De hecho, perdió una relevancia monstruosa. Yo me acuerdo, año 2018, 2019, Trump sonaba por todos lados y no había una forma de que no se estuviera hablando de Donald Trump. Y Donald Trump terminó medio relegado a la posición de, bueno, negacionista al principio y todos, ay, qué horror el negacionismo, hasta quedar, no me acuerdo cómo se llama el suministro de salud, que después lo heredó también Biden. Que fue el que le dijo, el mismo ministro de Salud estaba en contra de la posición negacionista. Exactamente, entonces es como que el No me tipo acuerdo quedó el ahí, nombre. después, bueno, estuvo el tema de retirar las tropas de Afganistán, que simplemente fue una cuestión de mantener los acuerdos incluso cuando no se estaban cumpliendo, porque las agresiones seguían. Y la idea era no sacamos tropas si hay agresiones. Habían agresiones y los tipos seguían sacando las tropas. No te estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente que Sino que no, salir del no problema. se condecía con el posicionamiento político que habían tenido. Exactamente. Ni los objetivos que se habían planteado. Exactamente. Y es como que pasó a ser prácticamente una figura administrativa que está ahí y que, no quiero decir temo, porque si diría temo es como que estaría como embanderándome como el principal defensor de las democracias representativas con las cuales no estoy de acuerdo. Pero temo que este contexto de inestabilidad, de volatilidad, se traslade a lo normal y que las figuras de los presidentes pasen a ser una cuestión mucho más administrativa, que no haya diferencia realmente en cambios de modelo, que no se puedan plasmar, porque a ver, querramos o no, estamos viendo el fracaso de intentar establecer un modelo, que no se pueden establecer, y que no lo pudo hacer, por ejemplo, podemos decir que el último gran modelo que se logró establecer en Argentina fue el del kirchnerismo, que tuvo su tiempo de construcción, fueron prácticamente 3 mandatos con sus idas y venidas, pero Macri en ningún momento logró implantar su modelo y Alberto tampoco está pudiendo hacerlo. Absolutamente. No podría compartir más el diagnóstico.